Mis amados hermanos, bienvenidos, por favor tomen su lugar. Bienvenido Darwin, Don Miguel, bienvenido Mirellita, Charlie, Gilbert, esposa, bienvenidos. Qué alegría verlos, con muchos de ustedes no nos veíamos desde el año pasado, pero bueno es Dios que nos permite estar de nuevo en este lugar. Bueno, esta semana en Colombia, ¿cuál fue la noticia central? Todos saben, ¿no? La noticia central fue la trágica muerte de Jason Jiménez, ¿cierto? Un reconocido cantante de música popular, allí en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Un joven talentoso, pues yo creo que todos nos enteramos de la biografía o de la vida de este joven, un joven talentoso de 34 años de edad, padre de 3 hijos y nacido allí en Manzanares, Caldas, de donde salió pues al ver los maltratos de su padre hacia su madre. Dice que estuvo en Manizales por 2 años donde recogía chatarra, luego llegó a Bogotá con su madre y su hermana, trabajó como vendedor de aguacates en la central mayorista de Abastos y pues notable su esfuerzo, su constancia y su dedicación por su trabajo y por la música que lo llevaron al éxito, convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la música popular en Colombia y fuera de Colombia. Esto y más aparte de su vida, pues realmente fueron expuestos en diversas entrevistas en esta semana. Pero alguien se preguntará, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver la vida de Jason Jiménez con el cristianismo o con el mensaje de hoy? ¿Cierto? Es una muy buena pregunta porque comencé la introducción con aparte de la vida de este joven. Pues realmente quiero centrar mi mensaje el día de hoy específicamente con la experiencia que este joven había tenido meses atrás, tiempo atrás, con una serie de sueños donde él mismo argumentó en una entrevista que Dios le había hablado 3 veces. Si vieron, aparte de esa entrevista, yo me tomé la tarea pues de ver toda la entrevista que le hizo Juan Pablo Raba, una entrevista de 1 hora, y pues realmente rescaté o saqué cosas que realmente pues podemos exponerlas y colocarlas a la luz de la Escritura. Y realmente pues él decía que Dios le estaba mostrando precisamente su muerte en un accidente aéreo, como finalmente ocurrió. Entonces pues de paso extendemos pues las condolencias pues a su familia, que nuestro Señor Jesucristo pues les fortalezca en este duro momento, porque igual pues una persona joven dejó a sus hijos, su señora madre pues perdió un hijo, y realmente pues pedimos que muchos de ellos o muchas personas que no conocen de Dios pues posiblemente por medio de este mensaje o por medio de esta situación pues realmente puedan buscar de Dios. Este mensaje no tiene en ninguna manera el propósito de condenar o juzgar a este joven. Vamos a ver aparte si fue salvo, si no fue salvo, si era cristiano, si no era cristiano, porque pues esta semana también fue de polémicas y debates. No sé si algunos de ustedes vieron, inclusive cristianos, inclusive pastores pues hablando realmente de este tema, y obviamente pues nosotros hoy también tocando este tema, pero pues creo que es un tema pertinente y un tema donde podemos realmente pues sacar o sustraer una serie de lecciones de las cuales pues vamos a dar una base bíblica. Así que yo le pido a usted en esta mañana que usted disponga su corazón, su vida, y quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Y este mensaje tiene como título, el Señor me ha permitido traer este mensaje, y tiene como título: Sueños que pueden ser una advertencia de Dios. Sueños que pueden ser una advertencia de Dios. La cita bíblica principal está en Job 33:14. Pero antes de ir allí a las Escrituras, he formulado para este mensaje 5 preguntas, de las cuales vamos a posteriormente a darle respuesta pues a la luz de la palabra. Las 5 preguntas que he formulado en mi bosquejo, en mi estudio para este mensaje. La pregunta número 1: ¿habla Dios aún por medio de sueños? La pregunta número 2: ¿habla Dios por sueños o visiones a los no creyentes, a los pecadores? Buena pregunta. Pregunta número 3: ¿algunos personajes bíblicos que tuvieron sueños de parte de Dios? Pregunta número 4: ¿estos 3 sueños que tuvo este joven Jason Jiménez podían realmente provenir de Dios? Muy buena pregunta, ¿cierto? Y la pregunta número 5: ¿qué hacer
al tener sueños reiterativos o visiones de parte de Dios. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza del día de hoy. Tenga a la mano su Biblia, si no trae su Biblia, recuerde que aquí están los versículos en el monitor. Entonces el primer punto del desarrollo de la enseñanza que el Señor nos permite en esta mañana es: ¿habla Dios aún por medio de sueños? ¿Ustedes qué dirían? Unos que no, unos que sí. Vamos a ver realmente qué dice la Biblia. Yo realmente le puedo decir que sí, pero le puedo decir que no es tan recurrente en el Nuevo Testamento como sí lo era en tiempos bíblicos antiguos. O sea, no es tan recurrente. Sabemos que realmente Dios habla principalmente ¿cómo? Por su palabra, por la palabra de Dios. Pero conozco personas, de hecho en especial yo conozco un amigo, una persona en Villavicencio, él es un cristiano, y yo digo que esto puede ser un don, un talento, ¿no? Y esta persona en su vida ha tenido sueños relativos, pero son sueños específicos donde sí Dios de cierta forma le ha mostrado situaciones. Entonces vuelvo y le digo, sí puede hablar Dios por sueños, pero no es la manera recurrente. Porque vamos a mirar que no todos los sueños son de Dios. La mayoría de sueños pues soñamos porque a veces uno tiene situaciones. Ayer un familiar de mi esposa pues está en una condición de salud crítica, y mi esposa pues anoche soñó con la tía, ¿cierto? Con la esposa de este señor. Entonces a veces nos suele pasar eso. Tenemos una situación en el día y de pronto en la noche tenemos un sueño basado pues realmente a la experiencia que vivimos. Pero si me lo preguntan a título personal, yo he tenido 2 o 3 sueños en mi vida que yo puedo decir que realmente Dios me estaba mostrando algo. Y fueron sueños años atrás donde yo me veía predicando cuando ni siquiera, o cuando yo hasta ahora estaba comenzando el cristianismo. Inclusive cuando era cristiano, cuando muy niño, tuve un sueño donde me veía predicando en el tiempo del fin. Entonces yo decía, sí, o sea, ¿qué sueño es este? Pero puedo asumir que esos sueños posiblemente, tal vez Dios estaba confirmando pues realmente el llamado que nos ha permitido. Entonces por eso le digo, Dios sí puede hablar por sueños, sí, pero no es tan recurrente como lo era en el Antiguo Testamento. Entonces sabemos todos cómo Dios habla ahora. Vamos a ir a nuestra primera cita, Hebreos 1:1, no es la cita principal, pero vamos a ir a Hebreos 1:1 para ver cómo es la principal forma como Dios habla. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces encontramos que Dios hablaba muchas veces, significa que siempre Dios ha hablado a la humanidad. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, siempre Dios ha estado hablando. Y de muchas maneras, pues vamos a ver de qué maneras. Encontramos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba por profetas, hablaba por sueños, hablaba por visiones. Entonces recordemos que los profetas eran la voz de Dios. Cuando usted lee su Biblia o el Antiguo Testamento, encuentra a los profetas mayores. ¿Sí recuerdan? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas que encontramos allí en el Antiguo Testamento, los cuales eran la voz de Dios y una de las formas como realmente Dios hablaba. Pero ahora en la actualidad recordemos que ya no hay profetas bíblicos. Recordemos que Lucas 16 dice que la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Eran hasta Juan. Lo mismo que los apóstoles. El apóstol Pablo dice que él, como un abortivo, fue el último de los apóstoles. Entonces encontramos hoy en día que pueden haber ministerios proféticos y ministerios apostólicos. ¿Qué significa? Que si una iglesia se extiende y abre otra iglesia, se puede catalogar como un ministerio apostólico que está extendiendo la obra de Dios. O un ministerio profético no es adivinanza, no es vaticinar el futuro, sino, digamos, en este momento yo estoy hablando las Escrituras, estoy profetizando, estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy en día todo esto se ha distorsionado, se ha desdibujado y hay una mala imagen realmente del Evangelio. Lo que encontramos que sí hay hoy en día, lo dice en segunda de Pedro, dice que habrán falsos profetas y falsos maestros. Y dice que se proliferarán, se multiplicarán
abundarán en gran manera y ¿qué harán? Engañarán realmente a las personas, diciendo que Dios ha hablado cuando realmente Dios no los ha enviado. Eso usted lo puede leer en Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 34, las cartas de Pedro, donde encontramos realmente la condenación a los falsos profetas. Entonces, como ya no hay profetas bíblicos de Dios en ese tiempo, recordemos que Dios habla primeramente por su palabra. Continuemos, Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días, o sea, tiempo presente, dice, Dios nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, lo que nos dice esta carta de Hebreos, que la forma principal como Dios habla, ¿cómo es? A través de la palabra de Dios. Su palabra realmente pues está completa. Queremos hablar con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y quiero escuchar la voz de Dios? Pues vamos a las Escrituras. Es la forma habitual como realmente se hace en estos tiempos. Pero la pregunta es, ¿Dios habla aún por sueños? Entonces vuelvo y le digo, puede ser que sí, pero no es tan recurrente. Punto número 2. Bueno, permítame citarle otra cita bíblica. Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a ir a la cita bíblica central de este mensaje, Job 33:14. Job 33:14, creo que a muchos de ustedes esta semana les envié esta semana esa enseñanza. Para poner en contexto a los hermanos, bienvenidos, buenos días, por aquí hay lugar. Bienvenidos. Bueno, para poner en contexto a los hermanos que acaban de llegar, el tema del día de hoy son sueños que pueden ser una advertencia de Dios, hablando pues de la situación, buenos días joven, de la situación que vivió Jason Jiménez. Estamos tomando prácticamente eso como enseñanza. Entonces volvemos a nuestro tema, Job 33:14, nuestra cita bíblica principal, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero ¿qué pasa? Léalo conmigo. Pero el hombre no entiende. Entonces encontramos que realmente el ser humano no quiere entender, porque dice el libro de Job que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es un texto que realmente, le voy a ser franco, me dio vueltas toda la semana en mi espíritu este texto, de acuerdo a lo sucedido pues con este joven cantante que murió. Porque dice la Escritura, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y hoy en día encontramos que la humanidad no quiere entender y no quiere atender al llamado de Dios. Y Dios realmente está hablando en todo momento y en todo tiempo. Cuando habla un predicador, pues realmente Dios está hablando. Cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos un evangelista en un bus que nos habla de Dios, pues realmente Dios está hablando. Pero el ser humano realmente no está entendiendo. Y fue un versículo que, como le digo, me marcó muchísimo. Me lo aprendí, me gusta memorizarme versículos. Le recomiendo que usted se pueda aprender este corto versículo. Y fue un versículo con el cual tuve la oportunidad en la semana de evangelizar allí a 2 personas. Entonces realmente, vuelvo y se lo repito, Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero ¿qué pasa? El hombre no entiende. Entonces el libro de Job se considera como uno de los libros más antiguos de la Biblia. Algunos estudiosos argumentan que este libro es tan antiguo que es de los tiempos realmente del tiempo de Moisés. Por eso dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Qué significa esto? Que en tiempos bíblicos antiguos las personas de aquel tiempo no tenían toda la Biblia completa como tú y yo la tenemos ahora. Entonces, ¿cómo hablaba Dios? Recordemos que hablaba por profetas, por los profetas mayores, por los profetas menores, hablaba por visión, y también realmente había ocasiones donde Dios hablaba realmente por sueños. Pero el hombre no entiende. Dios puede hablarte de una o de otra manera, pero a veces el hombre no quiere entender. Dice Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces a veces el ser humano se cree inteligente, se cree sabio, porque hoy en día con la tecnología, con todo lo que tenemos,
con el avance científico, ¿cierto? El ser humano se cataloga como que es muy inteligente, más que en otras generaciones, pero realmente el ser humano no quiere entender el principal propósito, y es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos realmente busquemos de Dios. Ahora sí pasamos a nuestro punto número 2 del desarrollo de nuestra enseñanza: sueños que pueden ser una advertencia de Dios. Punto número 2. Entonces, el punto número 1, para los hermanos que acaban de llegar, el punto número 1 era la pregunta: ¿cómo era? ¿Habla Dios aún por sueños? Y el punto número 2: ¿habla Dios por sueños o visiones a los no creyentes o a los pecadores? Porque realmente yo fui uno de los que vi varias entrevistas de las que le hicieron a este joven. Él mismo argumentó en una entrevista que realmente a la edad de 19, 20 años asistió a una iglesia allí en Manzanares, estuvo por 2 años. Él mismo dice que leyó la Biblia, que era un hombre que oraba, pero realmente no se quería comprometer con Dios, porque casi en todas las entrevistas que le hacían a él, cuando le preguntaban acerca del cristianismo, él decía que no era cristiano, que era un hombre de fe, un hombre de oración, pero que él no era cristiano, porque él sabía que eso conllevaba una gran responsabilidad, y él sabía que realmente pues la música que él tocaba pues no puede realmente agradar a Dios. Nosotros debemos entender que hay cosas, profesiones o cosas que hacen los seres humanos que no pueden ser para la honra y la gloria de Dios. Una persona que roba, digamos un ejemplo, no puede decir voy a ir a robar para la gloria de Dios. No, esto realmente pues no tiene una lógica. O una persona que engaña, o una persona que asiste a los casinos, o una persona que gasta sus recursos en las loterías, no puede decir no, para la gloria de Dios. No, eso realmente no puede ser para la gloria de Dios. El hombre realmente no quiere entender, y Dios está hablando en una o en 2 maneras, dice el libro de Job. Job 33:15 dice cómo hablaba Dios en ese tiempo. Dice: por sueño, en visión nocturna. Dice: cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. O sea que en tiempos bíblicos muy antiguos, una de las maneras que Dios hablaba, porque no estaba la palabra de Dios, era por sueños y en visión nocturna. Pero la pregunta sería, si pudiéramos preguntar a las personas de ese tiempo, ¿cómo reaccionaban las personas cuando Dios realmente les hablaba por un sueño? Yo creo que, si Dios permite, en 15 días vamos a estar tocando un tema de qué pasa con las personas que nunca escucharon el Evangelio de Dios. Porque geográficamente e históricamente hay personas que nunca escucharon el nombre de Dios. No nosotros, porque gracias a Dios hoy en día, en la actualidad, gracias a las redes sociales, todos hemos escuchado el nombre de Jesús. No he encontrado ninguna persona que yo le predique el Evangelio y me diga: ¿y quién es Jesús? No, la gente sabe quién es Jesús. La gente celebra la Navidad, celebra el nacimiento de un niño en un pesebre. Pero ¿qué pasó? Que ahorita el niño ya está guardado en la caja nuevamente. Pero ese niño nunca nace en el corazón realmente de la humanidad. Continuemos. Job 33:16 dice: entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces Dios hablaba a los hombres, y ¿qué pasa? Que les señalaba realmente el consejo, qué debían hacer. Pero ahora recuerde que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces por eso están hoy en día está constituida la iglesia, están constituidos los pastores. Cuando alguno de ustedes tiene una situación, pues no vaya al psicólogo. El psicólogo no es malo, mi hija estudia psicología, pero la psicología pasa que tiene algo que ellos no pueden discernir, las cosas espirituales. Ellos llegan hasta un punto, son una gran ayuda, se necesitan, pero realmente los temas espirituales son para tratarlos realmente por los ministros de Dios. Job 33:17, continuemos, dice: para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Entonces, pese de que Dios le había hablado a este hombre 3 veces en sueños, él no buscó de Dios. Y en una de las entrevistas, él dice que lo que él hizo fue ir a un psicólogo, porque él tenía un cuadro de depresión y de ansiedad, y esos sueños lo estaban perturbando, esos sueños realmente le estaban quitando la paz. Entonces, ¿a quién debió acudir él? Y más si él tenía un conocimiento mínimo de las cosas de Dios, pues debió haber buscado ayuda espiritual de un consejero, de un pastor.
tal vez de su amigo Alex Campos, porque pues finalmente Alex Campos es una persona cristiana, hubiera podido buscar ayuda espiritual, pero realmente pues él en su afán, en sus compromisos, pues realmente no tuvo el tiempo realmente de hacer lo correcto. También dice este versículo que para apartar del varón la soberbia y la altivez. Muchas veces nosotros no acatamos la voz de Dios por altivez y por soberbia. Dice Proverbios 16:18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y recordemos que la altivez y la soberbia es una de las 6 o 7 cosas que Dios aborrece. Lo dice también Proverbios 6:16, dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué aborrece Dios? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces nosotros debemos quitar toda altivez de nuestra vida. La gente altiva usualmente creen que lo saben todo, que todo lo conocen, pero nosotros debemos en humildad reconocer que no nos las sabemos todas, que necesitamos realmente de Dios. Y la humildad lo que nos hace es realmente venir a Dios. Humildad no tiene nada que ver con la pobreza. No es que tú vas a andar con un pantalón roto, ¿cierto? El zapato ahí como hablando y decir: no, yo soy humilde. No, la humildad es una actitud del corazón donde el ser humano reconoce que realmente necesita depender de Dios. Yo todos los días despierto, salgo a mi trabajo muy temprano, saco un tiempo para orar, así vaya en mi vehículo y digo: Dios, gracias porque me has dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque necesito de ti. O sea, todos los días estoy reconociendo que necesitamos realmente de Dios. Volvamos a Job 33, vamos al versículo 17. Dice: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Job 33:18 dice: detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces puedo creer que Dios posiblemente en ese sueño le estaba hablando a Jason Jiménez, y no para asustarlo, sino ¿para qué? Para salvarlo. No era tanto que Dios le estaba hablando de cambiar un avión, porque Dios no está interesado en que tú cambies de avión, de ropa. No, Dios estaba interesado de que ese hombre cambiara su agitado estilo de vida, y tal vez viniera a Dios, porque aún en su entrevista, en todo lo que vimos, era un hombre que tenía una agenda súper apretadísima. No tenía tiempo muchas veces para el descanso, salía de un concierto, corra para el otro, y realmente pues en ese afán y en esa ansiedad, pues lamentablemente sucedió realmente esa tragedia, porque sí, finalmente es un ser humano, y no solamente él, sino los otros 5 jóvenes, porque eran personas que no superaban los 30 años de edad, personas jóvenes, talentosas, empresarios, y realmente pues murieron todas estas personas. Y lo más triste no es que mueran las personas, lo más triste es que una persona muera sin haberse reconciliado con Dios. Y tal vez como Jason Jiménez, tal vez esos otros 5 jóvenes, alguna vez alguien les habló el evangelio de Jesús. Alguien les dijo: venga, hermano, lea la Biblia, acepte a Jesús, arrepiéntase, vuélvase a Dios con todo su corazón, qué sé yo. Claro que tuvo que haber pasado, porque Dios es bueno, dice que Él muestra cada día su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Que siempre le está hablando a la humanidad de volvernos nosotros realmente a Él, pero el ser humano no quiere entender. Por el afán, por la ansiedad, por los argumentos, la persona realmente no quiere entender. Lo otro es que podemos mirar en estos jóvenes, o específicamente en Jason Jiménez, es que él tenía un talento para la música popular. Y yo le puedo decir que el talento no es pecado, pero es pecado cuando el talento de una persona es usado para llevar a otros a la perdición, como lo es la música de cantina, donde le gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas y dándole gusto a sus placeres. Si usted ve esa letra, esas canciones no glorifican a Dios. Son canciones que por el contrario están destruyendo a muchos jóvenes y a muchas personas, porque se dan al licor, viene el adulterio, vienen las mujeres, viene la farra, vienen los placeres, vienen los pleitos. Entonces realmente son cosas que no agradan a Dios, y yo creo que este mismo joven sabía que eso no estaba realmente agradando a Dios, tanto que él dice: bueno, pues cuando tenga 35 años voy a dedicarme pues a disfrutar de lo que he conseguido,
y de pronto haga un álbum para Dios, un álbum cristiano, pero él nunca argumentó que quería de todo su corazón buscar a Dios. Dios no está buscando obras, Dios no quiere que nosotros hagamos un álbum cristiano, que lo que Dios está buscando es que el ser humano se arrepienta de todo su corazón, es lo que realmente está buscando. Pero realmente este joven pospuso su salvación. Nosotros no podemos posponer la salvación, dijo cuando tenga 35. Le faltaron casi 7 meses para cumplir 35 años. Exitoso, tenía dinero, dicen que su fortuna puede superar los 50.000 millones de pesos. Mucha plata, fincas, caballos, negocios, empresas de inmobiliaria, de autos, de gorras, de camisetas, de barriles, hemos dicho cualquier cantidad. Un hombre bastante exitoso y podemos rescatar eso, qué bueno, porque pues yo creo que uno debe tener un propósito en la vida y uno debe ser productivo, pero debemos entender que todo en la vida no es el afán y la ansiedad por el dinero. Entonces esas canciones que él cantaba pues realmente son canciones alusivas realmente pues a las obras de la carne, y la Biblia es completamente clara. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo a la iglesia de Gálata, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Clara la escritura? Entonces la música de cantina, por más que le suene bonito, por más que le parezca, es una música que, con todo respeto, no agrada a Dios, no es de edificación para una persona. Ay, pastor, pero no sea tan duro. No, yo le estoy hablando lo que realmente dice la palabra de Dios. Continuemos. Job 33:29 dice: he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. O sea, Dios le hablaba en ese tiempo una y otra vez. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios le hable al hombre, digamos, por medio de un sueño? Pues realmente lo dice Job 33:30, dice: para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. Así que Dios, desde tiempos antiguos y según la evidencia bíblica, Dios muestra su amor, su compasión y su misericordia para con todos los hombres, no solamente para con nosotros los cristianos, porque Dios también le está hablando a los impíos, a los pecadores, porque finalmente dice la Biblia que los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces Dios está buscando a esas personas que están allí en las tinieblas, en el mundo, que están en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en los hurtos, en la corrupción. Dios les está dando una oportunidad. Dios les está hablando de que se arrepientan, porque finalmente todos, sin excepción, un día vamos a estar de la presencia de Dios. La Biblia habla del juicio del trono blanco, y todos un día no muy lejano vamos a estar delante de la presencia de Dios, unos en el juicio del trono blanco y otros en el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que serán abiertos los libros, y otro libro, el cual es el libro de la vida. Y esto no es un cuento ni es una fábula, es palabra de Dios. Existe un libro que es el libro de la vida. ¿Y cómo escribimos nuestros nombres allí? Por fe, por gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Ninguno de ustedes, ni siquiera yo, merecíamos el perdón, pero Dios, en su amor, en su compasión y en su misericordia, mandó a su Hijo unigénito. Está el plan de salvación que habla Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 3:18, Juan 3:36, que es el plan de salvación que es para toda la humanidad, pero que realmente todos no van a acatar ese llamado, porque la Biblia dice que el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho y espacioso, y muchos dice que entran por ello. Pero el camino que lleva a la salvación, ¿cómo es? Angostico, muy angosto, dice, y pocos lo hallan, y pocos quieren entrar por ahí. Entonces la salvación, la vida cristiana no es fácil, es una vida de decisiones, una vida donde nosotros debemos tomar decisiones por Cristo, una vida de obediencia realmente al Señor en su palabra. Finalmente en este mundo somos pasajeros, tarde que temprano. Yo le tengo una noticia: usted y yo vamos a morir, tal vez en 20, 30, 50 años, muchos de los que estamos acá pues no vamos a estar. Pero si hoy fuera mi día, yo quiero tener la certeza de que si un día parto ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y ese tema lo vamos a ver en 8 días.
con una pregunta que es: ¿qué debo hacer para ser salvo? En 8 días yo le pido que, si a usted le es posible, no se pierda ese mensaje, porque vamos a darle un poco de continuidad a este mensaje, pero para hablar del tema específico de la salvación. Mirar a la luz de las Escrituras si realmente, posiblemente, este joven haya sido salvo. Pues el Señor no nos envió a nosotros, los pastores o los ministros, a decir quién se salva y quién no se salva. No, eso solo lo sabe Dios, pero las evidencias dan cuenta de ello. Entonces Dios quiere apartar nuestra alma del sepulcro y quiere iluminarnos con la luz del Evangelio. Tampoco se puede decir, bueno, Dios se lo llevó, porque cuando se muere una persona, ¿qué dice el mundo? Dios se lo llevó y ahora ya está cantando allá en el cielo, y lo muestran con Darío Gómez y con otros cantantes, y allá con alas y todo, y que están cantando. Yo le hago una pregunta: ¿es eso verdad según la Biblia? Pues la respuesta es que no. Pero la doctrina universalista enseña de que todos los muertos van al cielo. Pues si eso fuera verdad, yo no estaría perdiendo mi tiempo el día de hoy. Cerraría la Biblia, cerraría este lugar y diría: pues cada uno viva como bien le parezca, sálvese quien pueda. Pero no es así. Por eso predicamos el Evangelio, porque es un Evangelio de salvación, Darwin. Entonces, un Evangelio realmente de salvación, donde Dios realmente tiene un propósito para con todos nosotros, y es que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios tampoco quiere la muerte del impío. No es que Dios dijo que se iba a morir y no. Dice Ezequiel 33:11, un buen versículo, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Entonces, ¿Dios se agrada en las personas que mueren? No sean creyentes. Dice: no, Dios no quiere la muerte del impío. Dice: sino que el impío, ¿qué pasa? Se vuelva de su camino y que viva. Dice: volveos de vuestros malos caminos. Entonces, Dios no se complace en ninguna muerte, sino Dios quiere es que el ser humano venga realmente arrepentido realmente a Dios. Y Dios es paciente. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Alguna vez alguien le ha tenido paciencia a usted? Yo creo que mi esposa me tiene a mí mucha paciencia. Dice: me toca aguantarme, ¿cierto? O a veces nos decimos: y este chino me saca la piedra, me toca aguantarme. Pero la Biblia dice que Dios nos tiene paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Lo dice 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el plan de salvación universal de parte de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda, pero Dios nos creó con libertad, nos dio libre albedrío. Cada uno de nosotros escogemos si le aceptamos, si le rechazamos, si podemos decir. Yo recuerdo que antes de ser cristiano, hace aproximadamente más de 25 años, era joven y bello, tenía más cabello, y recuerdo que a mí me hablaban el Evangelio y yo decía: yo estoy muy joven, ¿yo qué me voy a meter a una iglesia con una Biblia? No, eso es para los aleluya. Yo llegué a decir eso. Respetaba el cristianismo, respetaba las iglesias, porque en mi ser, el ser humano sabe que existe Dios. Pero yo decía: eso no es para mí, eso es para los abuelitos, eso es para los viejitos que se van a morir ya. Yo estoy joven. Pero ¿acaso sabe uno qué será el día de mañana? Por eso Santiago 4:14 dice. ¿Están entendiendo el mensaje de hoy? Amén. Gloria a Dios. Dice Santiago 4:14, dice: cuando no sabemos lo que será mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen planes para mañana? Todos, ¿cierto? Mañana tengo que levantarme a las 4, tengo que trabajar, entonces nos proyectamos que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero yo le hago la pregunta: ¿usted y yo sabemos que mañana vamos a estar con vida? Nadie lo sabe. Y es lo que dice el apóstol Santiago. Dice: cuando no sabemos lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, se desaparece. Así que la vida es efímera, la vida es corta, la vida es pasajera. Entonces, si es así, pues la vida que tenemos corta en comparación a la vida eterna de Dios, pues ¿por qué no la vivimos para Dios?
Vivámosla para Dios, dediquémosla realmente a Dios. Yo creo, y vuelvo y le digo, el tema de ese joven tocó tanto, las noticias, los temas, reflexiones. Yo digo, de pronto posiblemente Dios quería que este hombre le sirviera, porque era un hombre que tenía una voz talentosa, era influyente con los jóvenes. ¿Y por qué no Dios que un hombre de estos venga a Dios? Como ha pasado con muchos artistas, que Dios ha tocado la vida de personas. ¿Y qué pasa? Que hay personas que sí acatan el llamado y se vuelven a Dios, algunos se vuelven predicadores. Bueno, gloria a Dios por eso. Dios no hace acepción de personas y dice en 2 Timoteo que si alguno anhela el obispado, dice buena obra desea, que hay unos requisitos, pero el deseo de Dios es asombroso. Entonces realmente nuestra vida es efímera. Dice Salmos 90:12, dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes lo que yo puedo entender? Es que todos nosotros tenemos un día establecido, donde Dios lo sabe. Dice: enséñanos a contar nuestros días, pero con tal de que traigamos al corazón sabiduría. Que vivamos para Dios, no, ay, ¿qué tal yo me muera? ¿Y qué tal sea mañana? No, cada día trae su afán. Dice Eclesiastés: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Eclesiastés 3: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado, tiempo de nacer, tiempo de morir. Todo tiene su tiempo, pero vivamos cada día como si fuera el último día. Entonces Dios, volviendo al tema, Dios le había hablado 3 veces en 3 sueños a este joven, 3 sueños que lo habían atormentado, 3 sueños similares. O sea, es algo cierto que la gente se pregunta: 3 sueños, está bien uno, pero fueron 3 sueños donde fueron tan reales que él se vio vio su muerte, porque él dice que veía su muerte, cierto, desde lo alto, veía la noticia en los principales noticieros, veía su cuerpo allí tal vez destrozado. 3 sueños donde él tuvo ese mismo sueño. Entonces puedo decirle, posiblemente creo que Dios, porque le haya podido hablar. Para Dios no hay nada imposible. Tampoco podemos encasillarnos. Sé claramente como pastor que la forma principal como Dios nos habla es por la palabra de Dios. Pero ¿puede hablar Dios por un sueño? Para Dios no hay nada imposible. Posiblemente creo que Dios le está dando una oportunidad a este joven, a su familia. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando creemos en Jesús, comienza a venir la salvación sobre los nuestros. Él conquistó el mundo con su música. Ganó fama, reconocimiento, ganó miles de millones. Como le digo, una fortuna incalculable que uno dijera: uy, yo con esa plata hago maravillas, ¿cierto? No, yo me gano el mínimo. Bueno, subí a 2 millones, pero no, eso no alcanza. Pero yo con ese dinero hubiera hecho esto y aquello. Y bueno, y puedo ver que era un joven que tenía un corazón bueno. Ayudó a sus hermanos, les dio casa, a su tía, perdonó a su padre, porque su padre en su niñez le ocasionó mucho daño, lo perdonó, le dio también bienes a su señora madre. A sus empleados los trataba bien, era un hombre generoso. Pero recordemos que la salvación no es por obras, porque si fuera por obras, pues el hombre tendría los primeros puestos allá. El dinero no lo es todo, dice Mateo 16:26. Y como le digo, en 8 días vamos a hacer una exposición un poquito más detallada acerca de la salvación. Pero dice Mateo 16:26, dice: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿de qué le sirve a un ser humano, sea Jason Jiménez, sea los hombres más ricos del mundo, Bill Gates? ¿De qué le sirve ganar todo el mundo si su alma se va a perder? Yo le puedo decir esta mañana que usted y yo tenemos mayor riqueza, porque la salvación es la mayor riqueza que el hombre puede tener. Es la mayor riqueza. Lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Claro, el dinero todo lo necesitamos. Por eso es que usted y yo mañana tenemos que madrugar a trabajar, porque dice Mateo 6:33, dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El dinero es bueno, lo malo es el amor al dinero. Ahí está la gran diferencia.
El dinero en sí tiene un beneficio, porque cuando nos esforzamos, trabajamos, podemos brindarle una mejor calidad de vida a nuestra familia. ¿O no es así, hermano Gilbert? Que es un hombre esforzado también, nos esforzamos y muchos de ustedes trabajan para darle una mejor calidad de vida a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos. Pero recordemos que el dinero no lo es todo. Cuando Dios llama, no podemos posponer nuestra salvación. No es cuando nosotros queramos. Si fuera cuando uno quisiera, pues bueno. O si uno supiera cuándo se va a morir. Si yo supiera que me voy a morir a los 70 años, pues me dedicaría a vivir para el mundo. Y cuando tuviera 69 años, entonces ahí sí me dedico un año a vivir espiritualmente. No podemos tener esa mentalidad. Entonces, como le digo, en 8 días no se pierda el mensaje, vamos a hacer la exposición. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Jason decía que creía en Dios, que oraba, pero es mejor una vida con propósito que una vida de éxitos. Quiero leerle Filipenses 3:7. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza, porque a veces las cosas del mundo las tomamos como ganancia. Entonces decimos, mi carro, mi casa, mi empleo, mi cuenta de banco, ¿cierto? Y como que suele pasar, y entonces empieza uno como a darle más prioridad a las cosas del mundo. Pero dice Pablo en Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que para él lo más importante era realmente tener a Cristo como Señor y como Salvador. Había perdido muchas cosas, pero él finalmente dijo, todo lo tengo como basura. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Vamos a nuestro punto número 3. Tengo bastante información, hoy le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia, de pronto me extiendo un poquito más de lo habitual, pero digamos que no alcanzaría un solo mensaje para tratar de exponer realmente este tema. Punto número 3, algunos personajes bíblicos que tuvieron sueños de parte de Dios, porque estamos hablando de los sueños, ¿cierto? Que si los sueños pueden ser una advertencia de Dios, pues sí hay personajes bíblicos que tuvieron sueños de parte de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Faraón de Egipto en los tiempos de José? No era un creyente, no era un cristiano, era un gobernante que no tenía temor de Dios. Pero recordemos que él tuvo unos sueños que provenían de Dios. Soñó que habían 7 vacas gordas y hermosas y 7 vacas flaquitas. De ahí el dicho cuando decimos las vacas gordas y las vacas flacas, ¿cierto? Entonces cuando tenemos bonanza en nuestra vida, ¿qué decimos? Estamos en las vacas gordas. Pero cuando estamos en playa baja, ¿qué decimos? Nos tocó las vacas flacas. Pues eso proviene ahí de la Biblia. Entonces Dios le dio a Faraón, a este gobernante que no tenía temor de Dios, le dio un sueño. Entonces, ¿sí ves? Dios le estaba hablando a un no creyente. Entonces por eso puedo decir que posiblemente Dios en su misericordia haya podido hablarle a este joven Jason Jiménez. Y este faraón también soñó 7 espigas llenas y hermosas y otras 7 espigas menudas y abatidas. ¿Y qué hizo este hombre? Como no tenía temor de Dios, dice la Biblia en Génesis que mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Cuando habla de sabios, habla de hechiceros, para que le interpretaran los sueños que lo estaban agobiando. ¿Y qué pasó? Ninguno pudo interpretar sus sueños. Entonces ahí aparece José. Entonces recuerden que José en ese tiempo, cuando Faraón soñó esto, José ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. Y ahí fue cuando Potifar realmente él habla, él dice, mire, o referenciaron a José y dice, yo estaba en la cárcel y allí había un joven que tenía la capacidad de interpretar sueños, e interpretó el sueño del copero y del panadero. Veámoslo con cita bíblica. Génesis 41:9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, hablando a Faraón. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Dice, él y yo tuvimos un sueño la misma noche. O sea que el sueño que tuvo Faraón, el sueño que tuvo el copero y el panadero, eran sueños que provenían realmente de Dios y sueños que se cumplieron.
Porque recuerde el sueño. Dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y nos declaró conforme a cada uno su sueño. Entonces eran sueños que había tenido el copero y el panadero. ¿Y qué hizo José? José era un hombre de Dios. Él interpretó realmente el sueño de estos dos. Al uno le dijo que iba a vivir y que iba a ser restituido a su cargo, y al otro le dijo: esta noche le van a cortar la cabeza. Veamos otro personaje que tampoco tenía temor de Dios, pero Dios le habló por medio de sueños. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel capítulo 2 versículo 2 dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño. Hay sueños que le quitan a uno la paz. ¿Sí le ha pasado a usted? Que usted se despierta y es como una pesadilla, y usted como que no quiere dormir más porque le da como que de cierta forma le da temor seguir durmiendo para seguir soñando. A mí me ha pasado. Entonces aquí a Nabucodonosor dice que se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Lo mismo que le pasó a Faraón y lo mismo que le pasó a este joven Jason Jiménez. Sus sueños le robaron la paz, se perturbaron en su espíritu. Daniel 12:3 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Recuerde que los caldeos venían allí, los hechiceros y los brujos. Dice: para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, pero no hubo quien interpretara el sueño de Nabucodonosor. Versículo Daniel 2:12 dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matar a todos los sabios de Babilonia. Se enfureció el rey porque dijo: estos hechiceros, estos brujos no sirven para nada, entonces mejor mandémoslos a la vida eterna, y los mandó matar. Más adelante, a Daniel capítulo 7 versículo 1, también Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, ¿qué tuvo Daniel? Un sueño. Entonces Dios se habla por sueños. Dice: y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces sí encontramos que en la historia bíblica Dios ha hablado por profetas, por sueños y por visiones. Por eso vuelvo a Job 33:14, nuestra cita principal, porque quiero que usted se la aprenda, la memorice y la predique, la enseñe. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Punto número 4, nuestra enseñanza. Estos tres sueños que tuvo Jason Jiménez podían provenir de Dios. Entonces, como le digo, creo que sí. Es mi punto de vista. Otro puede decir tal vez que no, pero mi punto de vista puede ser que creo que sí, aunque vuelvo y le digo, no es la forma usual como Dios habla en estos tiempos. Pero recordemos que Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. Dios es soberano, Dios es el Señor, y Dios lo hace como Él quiere. Algo que decía Jason Jiménez, o que dicen muchas personas, es que son cristianos, o sea, que son creyentes, pero que creen a su manera. Y encontramos hoy en día muchas personas que no vienen a una iglesia cristiana porque dicen: no, yo creo a mi manera. O personas que eran cristianos y salen de la iglesia y terminan creyendo como a ellos les parece. Y hay un versículo que yo lo cito mucho en varias predicaciones. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice que, o sea que tú y yo debemos creer como el mundo quiere acomodar, no, como dice la Escritura. Dice: porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y recuerde que si usted no cree como dice la palabra, no van a correr ríos de agua viva, sino aguas turbias del río Bogotá. Entonces tenemos que creer como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. Por eso la importancia, mire, yo soy cansón en esto y perdóneme, lean la Biblia, hermanos. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. No piense que la Biblia es para que el pastor estudie y aprenda y memorice versículos y pueda hacer una buena exégesis de un versículo, sino la Biblia es para que usted y yo la leamos, porque dice el Señor: conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libres. ¿Y a dónde está la verdad? ¿En las canciones de Jason Jiménez? No,
está en la palabra de Dios, pero tenemos que escudriñar. Siempre que pasa una situación, como pasó esta semana con este joven, siempre miramos a lo que dice la Biblia. Yo muchas veces predico o enseño de situaciones que se presentan al momento y siempre digo, bueno, está lo que dice el mundo, está la noticia, pero vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Y le puedo decir que llevo 25 años estudiando la Biblia, los últimos 15 años con juicio, los primeros 10 años no era tan juicioso, y le puedo decir que la Biblia es un libro maravilloso, un libro poderoso, un libro profundo. Comencé a leerlo, mi hija cuando estaba más pequeñita, recuerdo alguna vez me dijo, papi, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Sí recuerdas, amor? Y yo le respondí, mami, comencé a leerla pero no he terminado, porque la Biblia es un libro que tú nunca vas a terminar de leerlo. Tú puedes leer 100 años de soledad, ¿cierto? O un buen libro, y tú comienzas en la página 1 y terminas y listo. Pero la Biblia no es de esa manera. Es más, un nuevo creyente no debe empezar a leer en orden la Biblia. A mí me dicen, ¿qué me recomienda leer? Esta semana me preguntó una persona que yo le regalé una Biblia, le hablaba del tema de este que estamos hablando, y me dijo, es que no entiendo la Biblia. ¿Qué libro me aconseja? Le dije, empieza a leer el libro de Juan, porque es el evangelio más completo. Entonces un nuevo creyente debe leer el libro de Juan porque nos muestra quién es Jesús, el propósito de Cristo, nos muestra el amor de Dios. Y leer el libro de Juan le puede llevar, escudriñándolo detalladamente, le puede llevar más de 5 meses. Verso a verso, palabra a palabra, escudriñando, indagando, le puede llevar más de 5 meses. Entonces la humanidad presente puede decir creer en Dios, pero cada uno vive a su propio parecer. Y como dice el versículo, no entienden. Dios habla una y otra vez, de una manera, de otras maneras, pero no entienden. Entonces la muerte prematura de este joven nos deja una lección, que no todo es dinero en la vida. Si no tienes a Dios en tu corazón, en tu vida, realmente no tienes nada. Por eso dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tú puedes tener dinero, fama, fortuna, riquezas, empresas, una cuenta de banco, pero si no tienes a Dios, pues eres un pobre, perdóneme la expresión, desgraciado. Suena feo, ¿cierto? Pero habla que no tiene la gracia de Dios. Pues eso es la palabra desgraciado, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios. Pero tú y yo tenemos la mayor riqueza, que es Cristo, el Salvador del mundo. ¿Fue Jason Jiménez salvo? Una pregunta que se estaban haciendo muchos cristianos, inclusive pastores. Y es una pregunta fuerte, pero como le digo, no es mi labor ni la labor de ninguno decidir quién se salva y quién no se salva. Que uno puede deducir, uno puede presumir. Cuando yo voy a presidir un funeral, Andrés y Natalia son testigos, ellos me acompañan muchas veces allí, nos apoyan. Cuando yo voy a presidir un funeral y yo conozco a la persona, y si era cristiano, yo tengo más autoridad para hablar. Pero si no era cristiano, o si era una persona que yo no conocía, yo pregunto antes, ¿cierto, Andrés? ¿Quién era el difunto? ¿A qué se dedicaba? No, que estaba atracando y le pasó un camión por encima. Ay, Señor, ¿cierto? Como que le da uno. Entonces yo indago, porque realmente yo no puedo saber si esa persona se pudo haber salvado en el último momento. Si Jason Jiménez en el último momento se acordó de su sueño y rápidamente dijo, Señor, perdóname, sálvame, porque fue lo que pasó con los 2 malhechores en la cruz. ¿Se recuerdan esa historia? Jesús en la cruz, allí en el Gólgota, uno le injurió, le dijo, vamos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, salvaste a otros. Pero el otro no tuvo tiempo de ir a la iglesia, no tuvo tiempo de ir a un discipulado, no tuvo tiempo de que le enseñaran la Biblia como tú y yo lo estamos haciendo, sino lo único que dijo fue, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, le dijo, tú eres el Señor, sálvame, Señor. Creyó que ese Jesús era un rey, y esas palabras fueron suficientes para salvarlo. Pero veía un predicador estos días, que es un pastor, tiene sana doctrina, pero él decía, y citando Marcos 16:16, que dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces hay algunos argumentan que si la persona cree pero no es bautizada, que no es salvo. Eso no es lo correcto. En 8 días vamos a mirar también ese versículo.
También el pastor argentino Dante Gebel y amigo de Jason Jiménez, porque era un hombre que tenía, pues cuando la persona tiene dinero, dice la Biblia que todos quieren ser sus amigos, porque claro, concierto del que tiene dinero, oiga, venga, déjeme ser su amigo. Y el pastor argentino Dante Gebel había tenido, creo que una entrevista, y muchas ocasiones se había reunido con Jason Jiménez. Y mire lo que él expuso en sus redes sociales. Dijo: nos veremos pronto, mi viejo. Ya estás cantando para Él, estás con el Señor. Jason, lo sabemos quienes conocemos a Dios. Eso es un mensaje muy bonito, muy emotivo, muy aliciente a la familia. Pero le digo, ¿está alineado a la palabra de Dios? Me consta que ustedes lo están diciendo, yo no estoy diciendo nada. Entonces en 8 días, Dios mediante, estaremos abarcando el tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo saber si verdaderamente somos salvos? ¿De qué somos salvos? Evidencia de una persona salva. El tema, si Dios lo permite, va a ser un tema bíblico muy bueno. En estos días también, ustedes saben que a la mayoría de ustedes yo les envío diariamente una pequeña porción de la Biblia. ¿Cuántos reciben la porción de la Biblia que yo les envío? Y les envío una pequeña explicación. Y si usted no la recibe, pues nos provee su número telefónico, lo añadimos y diariamente junto con mi esposa le enviamos esa palabra. Yo creo que a más de 500 personas, a varios grupos de cristianos. Yo lo publico en mis redes de Facebook. Ustedes nunca van a ver, yo estoy publicando que estaba paseando, que estaban... No, yo nunca publico fotos personales, nada en mi vida, sino yo publico eso a lo que Dios nos envió. Publico siempre solo palabras, solo mensajes. Y yo hice una publicación esta semana del versículo que estamos estudiando hoy, y la respuesta de algunos, o sea, recibí de muchos que eran creyentes: bueno, sí, Dios habla. Pero recibí de otra persona insultos, recibí de otra persona groserías que ni siquiera soy capaz de citarlas. Otros me mandaron unas caras furiosos, y permítame citarlo lo que yo publiqué, y usted juzgue y me dice si fue muy fuerte o si es la palabra de Dios. El versículo era Job 33:14, ¿sí recuerdan? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y di la explicación. No solo el caso de este joven, quien aseguró que Dios le había hablado 3 veces en sueños. Dice: ahora bien, el Señor Jesús habla a toda la humanidad de varias formas y en muchas ocasiones, dando la oportunidad de que el hombre se arrepiente y que verdaderamente busque de Dios y cambie su manera de vivir. Pero desafortunadamente el hombre, en su necedad y en su afán por abrazar el mundo, no entiende y pospone su salvación y no acata el llamado de Dios. Y terminé con una pregunta: ¿has sido obediente al llamado de salvación o sigues aplazando tu salvación? Ese fue el mensaje que yo publiqué, tanto a ustedes en el WhatsApp, y en Facebook y en muchas partes donde mostraron una noticia de Jason Jiménez. Yo era control C, control B, control C, control B, enviar. Y vuelve y le digo: recibí insultos. Y obviamente son personas que no conocen de Dios, que no entienden realmente el llamado de Dios. Yo, como le dije, quiero que tenga presente, este mensaje no es para atacar a la persona de Jason Jiménez ni a su familia. Por el contrario, es para sacar una lección de vida, de que cuando Dios nos habla, pues Dios está llamando y debemos ser obedientes al llamado de Dios. Pero generó rechazo. Una persona, como le digo, enfurecida, otro con groserías, pero hubo uno, y yo usualmente no les digo la corriente a las personas, pero hubo uno que me respondió y me dijo: aquí ya aparecieron los fanáticos y religiosos, ¿cierto? Y yo le había podido escribir: desgraciado. No. El Señor no nos ha mandado a contender. Yo lo que le dije a esta persona, le dije: claro, amigo, yo soy fanático de Cristo y de la palabra de Dios. Y empezó yo le conté a mi esposa y empezó a responderme, y yo le respondía. Pues estaba en mi trabajo y cuando tenía el tiempo, le respondía. Pero sabiamente lo hice, y yo le respondía con sabiduría y con la palabra de Dios. Y en muchas veces que le respondí, no tuve necesidad de colocar palabra mía, sino solo un versículo. Entonces le escribí el tema de la salvación, Juan 3:36, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y más furia le daba. Y llegó un momento donde me dijo: y usted, y es que no hay ninguno que haya muerto y haya vuelto para contarlo. Y yo le dije: estimado amigo, yo todo amable, estimado amigo, la Biblia sí me dice que hay uno que murió, resucitó
que estuvo en las profundidades y vino para darnos testimonio, y es Jesús. Y le enviaba un versículo. Y llegó un punto donde él me dijo: hábleme sin su Biblia. Le dije: no puedo hablar sin la palabra de Dios. Si yo le hablo sin la palabra de Dios, serían argumentos filosóficos o simplemente la palabra de un mortal. Pero le hablo con contundencia con la palabra de Dios. Y ya para terminar le dije: amigo, muchas bendiciones. Si quieres saber más de la palabra de Dios, con gusto estoy para servirle. Muchas bendiciones. Y ya, ahí paró la conversación porque no tuvo argumentos. Es lo que dice 2 Corintios 10:5, dice: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. La única forma que tú y yo podemos derribar los argumentos que tiene el mundo, ¿cómo es? ¿Peleando? No, con los argumentos de la palabra de Dios. ¿Sí ve que sí es importante que aprendamos Biblia? Aprenda la Biblia, hermano, y va a ser de bendición. Regáleme unos minutos más, ya voy terminando. Pero también cuando este hombre o estas personas me vituperaron, pues yo dije: pues se cumple la palabra de Dios, porque Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Se cumple la palabra de Dios. ¿Tú quieres perder amigos? Ve y predícales de Cristo. Vaya, cuéntele mañana a sus compañeros de trabajo, a su familia, que usted es cristiano, y lo van a invitar a un asado. Pero la carne va a ser la suya, porque lo van a exponer allí públicamente. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tú y yo somos aborrecidos por la gente que no conoce de Dios. Por eso le decía lo que pasó muchas veces con publicaciones que hago. La gente me injuria, pero yo no me pongo a contender porque sé que eso tiene que pasar. Si pasó con Jesús, pues ¿qué puede esperar este mortal? Pues nos va a pasar. Para concluir esta enseñanza, la última pregunta: ¿qué hacer al tener sueños reiterativos o una visión de parte de Dios? Porque hoy le digo, la forma como Dios nos habla es por la palabra de Dios. Pero pueden haber casos que hayan sueños. Yo le digo, yo he tenido 3 sueños en mi vida que puedo creer claramente que ha sido Dios advirtiéndome o Dios hablándome. Entonces hay una historia en el Antiguo Testamento de un rey. ¿Se recuerdan al rey Ezequías? ¿Cuántos han escuchado al rey Ezequías? No todos, ¿sí? Hay que leer la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente. Segunda de Reyes 21 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremenda palabra, ¿no? Me provoca invitar a ese profeta a mi casa a un almuerzo. Le dijo que se iba a morir. No había sido por un sueño que había tenido el rey Ezequías, sino por una visión, por una palabra de Isaías, y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué pasaría a usted donde de una palabra de Dios le dijeran esto? Pero ¿qué hizo Ezequías? ¿Cuál fue la reacción de Ezequías? Dice el versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared. Esto significa que él hizo un lamento, hubo una tristeza profunda. Pero mire lo que hizo, dice: y oró a Dios. ¿Qué hubiera hecho Jason Jiménez cuando Dios le mostró esos 3 sueños? ¿Qué era lo más pertinente y adecuado? Orar, volverse a Dios con todo su corazón. ¿Qué me quieres decir, Dios? Enséñame, Señor. Sé que es un accidente, claramente, porque no se necesitaba un José, un intérprete, sino claramente Dios le estaba diciendo, como le está diciendo aquí a este rey, de que iba a morir. Hubiera orado, se hubiera vuelto a Dios, hubiera hecho un alto en su camino. No importa si tenía una agenda llena, busque de Dios, busque a un predicador y vuélvase a Dios con todo su corazón. Yo creo que era lo que posiblemente debió haber hecho tal vez este joven, porque esto trae angustia. Dice Salmos 18:6: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Dice: él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. O sea que, ¿qué podemos hacer tú y yo cuando tenemos un sueño, posiblemente un sueño donde tú te veas involucrado en un accidente o en algo? Pues oremos a Dios, reprendamos al diablo, porque dice Juan 10 que el que viene a robar, matar y destruir, ¿quién es? El adversario, el diablo, Satanás. Juan 10:10 creo que es la cita bíblica. Entonces oremos a Dios,
Reprendamos eso y pidámosle a Dios dirección. Y si ya es un sueño reiterativo, como pasó con este joven, pues vamos a la iglesia, hablamos con el pastor, primeramente con Dios, ¿no? Pero luego también vamos a la Biblia, miramos y podemos hablar con el pastor. Y si Dios habla, pues Dios realmente va a escuchar. Segunda Reyes 23, mira lo que hizo el rey Ezequías. Te ruego, o sea que él clamó, imploró a Dios, dijo: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria. Y mire, présteme atención, que este rey era temeroso de Dios. Dijo: que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Algo similar a lo que pasó Job. ¿Se acuerda que Job era un hombre íntegro, correcto, apartado del mal? Era un hombre de Dios. Y él dice acá: tú conoces mi vida, Señor, sabes que he andado en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho cosas que te agradan. Yo te pregunto, ¿tú y yo hacemos cosas que le agradan a Dios? Jason Jiménez y muchos cantantes de música popular, de música de cantina, ¿están haciendo lo que agrada a Dios? No. Y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínate, pues él lloró porque el profeta le estaba diciendo que se iba a morir. Pues si a uno le dicen eso, es como si alguna persona cuando va al médico y tiene un cáncer y el médico le dice: hermano, le quedan unos pocos días de vida. ¿Ha pasado? Ha pasado muchas veces con personas, con enfermos terminales, y lloró. Los hombres también lloran, todos lloran. Eso que digan que uno no llora, no puede llorar. Clamó al autor de vida. Segunda Reyes 24. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve, mira lo que pasó, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. O sea, ¿sí ve? No hay nada oculto debajo del cielo. Las veces que tú has llorado, que tú has tenido tristeza, Dios lo ve, Dios lo conoce, Dios escucha. Porque a veces decimos: bueno, y si existe Dios, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Cierto? Y si existe Dios, ¿por qué no viene y me cambia mi vida? Y empezamos a cuestionar a Dios. No, entendemos que Dios escucha, Él todo lo ve. Y le dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dice, mire, y añadiré a tus días 15 años. O sea que Dios fue misericordioso, fue compasivo y le dio 15 años más de vida. ¿Será que Dios no le hubiera podido dar unos más años de vida a Jason Jiménez? Claro que sí, porque Dios es misericordioso, es compasivo. Y aquí está esta narración bíblica donde Dios añadió 15 años. Y después de esos 15 años ya no fue Ezequías, sino fueron las exequias de Ezequías. Después de los 15 años ya no hubo nada que hacer. Pero en esos 15 años él tal vez tuvo tiempo de dedicarse más a Dios, de organizar su casa, organizar su vida y de vivir para Dios. Dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Versículo 7, ya vamos concluyendo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, présteme atención, no se me distraiga, ya vamos terminando: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Isaías le había dicho a Ezequías que iba a morir, ¿cierto? Luego, por la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, ya no vas a morir, se te van a añadir 15 años más. Pero Ezequías quería saber que eso era verdad. Dijo: ¿qué señal tendré yo? Y mire lo que pasó. Lo que pasó fue algo maravilloso. Dice: esta señal tendrás de parte de Dios, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá la sombra 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Sí sabe usted qué está diciendo ahí? Eso tiene que ver o está relacionado con el curso del tiempo o con el desplazamiento del sol. 10 grados corresponden aproximadamente a 40 minutos. 24 horas son 360 grados. ¿Sí lo sabía? Yo no lo sabía, pero estudié para este versículo. Y aprendí, cada vez que estudio un mensaje, aprendo más cosas de Dios. Entonces 10 grados corresponden a 40 minutos. ¿Qué significa? Que el tiempo se retrocedió.
Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahí tengo una imagen. Nosotros hoy en día tenemos los relojes y más de uno está mirando el reloj y aquí la sacaba, pastor, que ya está el almuerzo, está el sancocho allá que zapatea. No, hoy en día tenemos la facilidad del tiempo, pero en los tiempos bíblicos no había reloj, no lo había. Entonces aquí está en esta imagen el reloj de Acaz. El reloj de Acaz era la manera como en esos tiempos ellos podían medir por la sombra del sol, porque el sol siempre hace el mismo desplazamiento. Entonces era la forma como ellos podían medir, de acuerdo a la sombra del sol. Bueno, ya son las 3 de la tarde, ya son las 6 de la mañana. Ellos podían hacerlo. Tú y yo ahora tenemos la facilidad porque estamos en un tiempo donde la ciencia se ha aumentado. Entonces encontramos, mire, paradójicamente encontramos en la Biblia la narración de 2 animales que Dios permitió que hablaran. Ustedes saben quién es, ¿no? El asna de Balaán y la serpiente allí en el libro de Génesis. Pero también encontramos, de acuerdo a lo que estamos hablando, 2 ocasiones donde el tiempo cronos, el tiempo cuantitativo, lineal y medible, segundos, minutos y años, se detuvo. Aquí es una ocasión donde el tiempo se detuvo 10 grados. Pero en Josué hay otra historia donde no se detuvo el tiempo 10 grados, sino se detuvo un día completo. ¿Sí recuerda, hermano Gilbert, que el hermano Gilbert es estudioso de la palabra de Dios? Dice Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, le dio una orden, detente en Gabaón, y tú, luna, en valle de Agalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Entonces realmente encontramos 2 situaciones en la Biblia, porque para Dios no hay nada imposible, donde el tiempo se detuvo. Regálame unos minutos más, quiero contarle algo. Hay un testimonio real de hace muchos años. Una persona, recordemos que la NASA son los que estudian todos estos eventos astronómicos, y estaban haciendo un estudio con un equipo muy poderoso que mide el tiempo. Pero resulta que los científicos decían, argumentaban que la máquina tenía un error, porque esa máquina no estaba contando, le faltaba 1 día y 40 minutos, y no entendían qué era lo que pasaba, si era una máquina perfecta. Pero había, dice la historia, que había allí un personaje que conocía estas historias, y les dijo: la máquina no es que tenga un error, es que ciertísimamente el tiempo se detuvo durante 1 día y durante 40 minutos. Tremendo, ¿no? O sea, yo cuando leía estos 2 versículos, o los estudiaba ayer y hoy, esta mañana, yo decía: Dios es maravilloso, Dios es poderoso. O sea, la grandeza de Dios es infinita. O sea, para Dios no hay nada imposible. Por eso vale la pena creer en Dios. Últimas 2 citas bíblicas, 2 Reyes 20:11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. O sea que el tiempo retrocedió y volvió a su origen normal. Jason Jiménez murió antes de tiempo. En su afán no entendió la voz de Dios. Última cita, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice hoy: si oyeres hoy su voz, bien sea por la palabra, bien sea por un sueño, dice: no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Entonces vuelvo y le digo: no sé ustedes, pero a mí esa historia, y cualquier historia, porque si uno se pone a indagar de las historias de las personas que mueren a diario, uno puede aprender una lección de vida, y es no posponer su salvación. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recogerá. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Le pido excusas por haberme extendido más de lo normal. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús venimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, gracias por la vida de mis hermanos que están en este lugar. Continúanos bendiciendo grandemente, Señor. Perdónanos si muchas veces dudamos de ti, dudamos de tu palabra, posponemos nuestra salvación, otros juegan con su salvación. Perdónanos, Dios eterno.
Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú fortalezcas la familia de este joven artista, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, Señor. Pero ante todo, Señor, que ellos puedan conocer cuál es el verdadero propósito. Y el propósito es que todos conozcamos sin duda alguna de que tú eres Rey, de que tú eres Señor, de que tú eres el Salvador. Te doy gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.